del tema de Sí, la panela. sí, señor, pues la noticia se refería a una comparación que hicieron Sí, en la venta de la panela en la exportación y que en este primer semestre creció el aumento de exportación comparado con el del año pasado, creo que un 19%. Decía que eso eran como 6 millones de dólares. Y que pues que la exportación de la panela la estaban haciendo sí, por una empresa de bajo agroindustria. Entonces que ellos estaban haciendo la exportación de esta panela orgánica, lo que era Australia, Chile, Alemania y creo que Rumanía. perfecto, listo. Entonces, chévere ahí, Melissa, que hayas leído el tema, hayas leído y hayas visto el video, ¿vale? Entonces, cada una de las noticias que nosotros vayamos leyendo para esta clase, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta de nuevos productos, ¿cierto? Que este producto es diferente al que vimos la semana pasada y nuevos mercados de exportación, ¿cierto? Porque la idea, muchachos, es que Colombia arranque, ¿cierto?, a vender, a exportar, ¿cierto? Y existan nuevos mercados para esos productos, para esos bienes y servicios de Colombia en el exterior, ¿vale? Están viendo mi diapositiva, ¿cierto, muchachos? Que dice sesión 2, ¿me confirman? Sí, señor. Señor. Están viendo, listo, perfecto. De sesión 2, ¿vale? Entonces, en el tema de la sesión 2 vamos a ver ejemplos de tipos de arancel, ¿cierto? Entonces, ¿alguno tiene idea de lo que es un arancel, para qué sirve, por qué se constituye el tema de los aranceles? ¿Que me puede ayudar con eso? ¿Qué son los aranceles, muchachos? ¿Cuál es la función principal? ¿Qué creen ustedes? Impuestos. ¿Quién dijo yo? ¿Me tienen que levantar la manita? Profesor, qué pena, yo estoy en el celular y no puedo levantar la mano. Ah, listo, Melissa, no hay problema. ¿Sabes lo que es un arancel? ¿Tienes idea? Pues tengo una idea. Creo que es como una ley que se genera para unos impuestos para la exportación y la importación de algún producto. Bueno, cuando hablamos de aranceles, Melissa, así como para complementar lo que tú dices, ¿cierto? Efectivamente son impuestos, ¿cierto? Si nosotros estamos acá parados en Colombia, ¿cierto? Como estamos ahorita, y vamos a importar un producto, ¿cierto? Entonces, si ese producto, ¿cierto? Lo revisamos la subpartida arancelaria y tiene que pagar aranceles, ¿cierto? Pues se tendría que hacer el pago como tal. Pero el tema de las exportaciones no pagan aranceles en Colombia, ¿listo? ¿Por qué hace eso el gobierno nacional? Con el fin de poder incentivar el tema de las exportaciones, ¿cierto? Pagarán aranceles, ¿cierto? Pero en el país de destino. Listo, Jason, te escucho. Jason, te escucho. No, profesor, ya digo lo que iba a decir. Dime. ¿Qué me dijiste, Jason? Empiezo con la de recursos humanos. Tienen que cerrar Tienen que cerrar el micrófono para allá, Juan David, porque te estamos escuchando. ¿Listo? Entonces, los aranceles, tranquilo, Juan David, ¿cómo se dividen los aranceles? En arancel ad valorem, ¿cierto? En arancel específico y en arancel mixto, ¿cierto? Cuando hablamos de arancel ad valorem es que tiene que pagar un porcentaje por el producto que se está trayendo del exterior. Entonces, yo les traje un caso y vamos a mirar el tema del arancel ad valorem, ¿sí? El arancel específico es cuando se tiene que pagar un monto específico por una unidad, ¿sí? Entonces, el ejemplo sería que voy a pagar $100 por tonelada métrica.
y aranceles mixtos es la combinación de los dos. No se oye nada. Arancel ad valorem y arancel específico. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Jason va a decir algo, que Jason tiene la mano levantada. No, ya lo que Ya. iba a decir, profesor. Ah, perfecto. Listo, muchachos. Entonces, cuando hablamos de aranceles, muchachos, estos hacen parte de las barreras de entrada al comercio. Entonces, estas barreras de entrada al comercio muchas veces las implementan los países, ¿cierto? Con el fin de no llenarse exclusivamente de importaciones, ¿cierto? Sino que también se proteja la industria nacional. ¿Listo? Entonces, el primero fue el arancel, que ya lo vimos, ¿cierto? Que se divide en los aranceles que vimos, ad valorem, específicos y mixtos. El tema de las cuotas, ¿cierto? Que son cupos otorgados por el gobierno nacional, ¿cierto? A otros países con el fin de abastecer la industria local y de esa manera poder suplir las necesidades del consumidor final, ¿sí? Estas cuotas, ¿cierto? Son cupos que son limitados. Entonces, un ejemplo es que se le permite a Ecuador vendernos únicamente 2 toneladas de arroz, ¿cierto? Se le permite ingresar a Ecuador 2 toneladas procedente de Colombia. ¿Por qué? Porque Ecuador, muchachos, es productor de arroz, ¿cierto? Es productor, abastece su industria nacional, pero ellos también venden al exterior, ¿cierto? Entonces, en el marco de esa negociación existente entre la Comunidad Andina de Naciones, compuesta por Colombia, Bolivia, ¿cierto? Perú y Ecuador, hay una negociación para que Colombia le venda a Ecuador arroz, teniendo en cuenta de que Ecuador produce el arroz, ¿cierto? Pero tiene que ser cantidades, ¿cierto?, establecidas entre el gobierno nacional para poder permitir ese ingreso, ¿cierto? Entonces, es el ejemplo de cuotas. Vamos ahora con el tema de salvaguardia. ¿Qué es la salvaguardia? La salvaguardia son, espérenme un momento aquí, le doy ingreso a estos muchachos. Las salvaguardias son mecanismos de defensa utilizados por el gobierno nacional con el fin de proteger un sector específico que se ve afectado por el incremento de las importaciones desmedidas procedentes del exterior, ¿vale? Entonces, que un ejemplo así como muy puntual que se me viene a la cabeza fue un tema con Panamá, tema de textiles y calzados. Entonces, hubo un momento, muchachos, que se aumentaron las importaciones de este tipo de productos procedentes de Canadá. Entonces, ese gremio, ese sector específico, fue hasta donde el gobierno nacional y dijo que el ingreso de ese tipo de productos al mercado nacional podía poner en riesgo, pues, la industria local. Entonces, ahí presionaron al gobierno para que subieran esos impuestos sin que haya sido pactados previamente entre los países involucrados. ¿Listo? Entonces, situaciones como estas, muchachos, cuando se suben los impuestos, cuando se colocan una salvaguardia, normalmente no son bien recibidas por el país a la que le están colocando la salvaguardia, ¿cierto? Porque eso no fue pactado. Entonces, ¿qué hacen ahí los países, muchachos? Se van hasta donde la Organización Mundial del Comercio, que es la OMC, en donde Panamá le dice a la OMC, no entiendo por qué razón Colombia me subió los impuestos, ¿cierto? Y Colombia va ante la OMC y le dice, mire, nosotros subimos los impuestos por estas y estas razones, ¿listo? Al final, la OMC es la encargada de decir quién tiene la razón, si la tiene Colombia o la tiene Panamá, ¿listo? Los precios de referencia. Entonces, ¿a qué hace referencia el tema de los precios de referencia? Entonces, los precios de referencia son los valores promedio que manejan los inspectores en los puertos. Entonces, cuando está llegando mercancía procedente del exterior, ¿cierto? Hay inspectores de la DIAN, ¿cierto? Con una lista de precios de ingreso. ¿Esto por qué? ¿Para qué hacen ellos? Con el fin de saber los precios que están llegando a Colombia y qué tan competitivos están frente a los precios del producto que se esté vendiendo acá en el país. Si el precio del producto importado está por debajo del costo de producción,
no se le permite el ingreso al país de destino, que en este caso que es Colombia, ¿cierto? Entonces, lo que se quiere impedir, muchachos, es que se maneje el tema del dumping. Dumping es vender por debajo del costo de producción. ¿Por qué pueden hacer eso las empresas? Esas empresas provenientes del exterior, ¿cierto? Para bajar los precios, ser más competitivos y quebrar la industria local. Entonces, eso definitivamente es algo que no se puede permitir, ¿listo? Entonces, para eso están los precios de referencia. Está el tema de los requisitos fitosanitarios, que cuando hablamos de requisitos sanitarios hablamos de normas de salubridad, ¿cierto? Los vistos buenos que se deben cumplir ciertos productos para poder ingresar en un mercado internacional, ¿listo? Entonces, hablemos de una empresa colombiana que quiere exportar a los Estados Unidos, ¿cierto? Tema de alimentos, así como las noticias que hemos visto, tanto la de hoy como las noticias anteriores. Si nosotros queremos exportar alimentos a los Estados Unidos, tenemos que cumplir los requisitos de una institución que se llama en Estados Unidos la FDA, ¿cierto? Que es como el INVIMA de nosotros, ¿cierto? Si tiene el visto bueno del FDA, quiere decir que el producto puede ser consumido en Estados Unidos sin ningún tipo de problemas, ¿listo? Y finalizando el tema de las barreras de entrada al comercio, tenemos los reglamentos técnicos, ¿listo? Entonces, los reglamentos técnicos son esas especificaciones puntuales que deben cumplir los productos que quieran ingresar a un mercado internacional, ¿vale? Entonces, un ejemplo que se me viene ahorita a la mente es el tema de la uchuva que va a ingresar a Canadá. Entonces, digamos que la uchuva es un producto de exportación colombiano y el mercado canadiense dice que para que ellos nos compren la uchuva nuestra, tiene que tener un tamaño, un color específico, ¿cierto? Y el empaque sí tiene que ser reciclable, ¿sí? Entonces, si no cumple con esos requisitos, pues no podemos llevar nuestra uchuva colombiana a Canadá, ¿listo? Entonces, estas son, muchachos, algunas de las barreras de entrada al comercio, ¿cierto? Que implementan los países con el fin de proteger la industria local, ¿cierto? No llenarse de importaciones, pero aparte, como lo vimos anteriormente en los requisitos fitosanitarios, pues cuidar la salud de las personas, ¿listo? Entonces, estas son algunas de las barreras de entrada que pueden ser implementadas como tal, ¿listo? Ahora, muchachos, hablemos del tema de los objetivos económicos y los instrumentos de la política comercial. Entonces, ¿quién quiere participar con el tema de mayor oportunidad de empleo y calidad de vida? ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere participar? Mayor oportunidad de empleo y calidad de vida. Entonces, levánteme la mano el que quiera participar. ¿Quién va a participar? ¿Quién dijo yo? ¿Quién levantó la mano? Levánteme la manita para poder participar. Mayor oportunidad de empleo y calidad de vida. ¿Por qué creen eso, muchachos? Que dentro de los objetivos económicos y los instrumentos de la política comercial, ¿cierto? El comercio exterior busca eso. Mayor oportunidad de empleo y calidad de vida. ¿Quién quiere participar? ¿Quién me levanta la mano para participar? ¿Quién dijo yo? ¿Ninguno? ¿Melissa? Tocó a Melissa otra vez. ¿Quién va a participar? ¿Quién dijo yo? Juan David, te escuchamos. Bueno, profe, buenas noches, profe y compañeros. Respecto a lo de mayor oportunidad de empleo, se refiere más trabajos respecto al sector económico que se esté moviendo. Es correcto, ¿cierto? Mayores oportunidades laborales, ¿cierto? En los diferentes sectores de la economía, ¿sí? Entonces, muchachos, o sea, no es porque yo sea profesional en el área, ¿sí? No sé si ustedes, yo no sé quién fue el que me preguntó, uno de ustedes, Omar, ¿o fue Omar? Omar no está por acá. Y no sé si ustedes lo tocaron con alguno de los otros docentes del tema del TLC con Israel. ¿Sí lo escucharon?
¿Escucharon la noticia? Bueno, Sí, sí, señor. tuvo una vigencia, un TLC con Israel, ¿cierto? Entonces ustedes ven las noticias de que tenemos que apuntarle a las exportaciones, ¿cierto? Tenemos que crecer, tenemos que mejorar. Por ejemplo, en esta noticia el tema de la panela. Entonces ustedes veían ahí el video del empresario hablando, le preguntaban sobre el tema de la pandemia, cómo lo había afectado. Y él dijo que tocaba seguir buscando mercados, destinos, ¿cierto? Eso quiere decir, muchachos, que el tema de las personas que nosotros estamos o somos profesionales en esta área, pues tenemos todo el camino por delante, ¿cierto? Para poder aprovechar estas oportunidades. La vez pasada yo les digo que eran 16 de acuerdos de libre comercio firmados, ¿cierto? Y súmele uno, el tema de Israel. Pero muchas veces esos acuerdos no se aprovechan, ¿cierto? Entonces hay oportunidades de empleo, ¿cierto? Ustedes saben que si hay empleo, hay calidad de vida. Entonces, lo importante de creer que este tema del comercio exterior, el comercio internacional, hay oportunidades, ¿cierto? Pero que uno, definitivamente, uno también tiene que generárselas como tal, ¿sí? Entonces, como yo se los decía la vez pasada, la invitación de que ustedes crean que este tema, esta política comercial, precisamente, que tiene Colombia de apertura a otros mercados, puede ser beneficiosa para todos como tal. ¿Listo? Equilibrio de los precios. ¿Quién me quiere decir algo respecto al tema del equilibrio de los precios? Yo, profe. Melissa, te escuchamos. Se define que cada país fija una tarifa arancelaria. Entonces, esto lo que hace es que permite un equilibrio en los precios para la importación y la exportación. Así se estandariza los precios en los productos. Es correcto, tienes toda la razón, Melissa. Sí, entonces nosotros somos, como lo hablábamos anteriormente, somos productores productores de alimentos, ¿cierto? Pero en marco de esta apertura económica tenemos que permitir de que otros países nos vendan esos alimentos, ¿cierto? También nos vendan alimentos que nosotros producimos. Entonces, ¿qué va a hacer ahí el gobierno nacional? Colocarle aranceles altos, ¿cierto? Porque si le colocan aranceles altos, ese producto del extranjero cuando llegue acá a Colombia, ¿cierto? Va a ser más costoso, ¿cierto? Y nosotros como consumidores, pues vamos a preferir la industria nacional, ¿listo? Entonces, temas específicos como el tema de los aranceles se implementan, ¿cierto? Para que tampoco nosotros nos llenemos de mercancía al exterior y sobre todo aquella mercancía que nosotros producimos, sino que al mirar el tema de los precios, pues el producto colombiano sea más competitivo, ¿listo? Entonces, ese es un tema bien, pero bien importante. Libre importación, libre importe de mercancías. ¿Quién quiere participar ahí? En libre importe de mercancías. ¿Quién dijo yo? Que me levante la manito. ¿Quién me levanta la manita? Libre importe de mercancías. ¿Quién dijo yo? ¿Quién va a participar? ¿Quién dijo yo? Tienen que participar, muchachos. ¿Quién quiere participar? Juan David. Profe, se refiere al TLC, como ese Tratado de Libre Comercio, Sí, donde se eliminan como esas barreras arancelarias. es correcto, ¿cierto? Entonces la idea es abrirnos, ¿cierto? Abrirnos camino en otros países, en otro tipo de negocios, de bienes y servicios, ¿cierto? Diversificar los productos, diversificar países, ¿cierto? Porque si se abre el comercio, seguramente eso va a traer crecimiento y desarrollo para el país. ¿Listo? Y fortalecimiento de la economía de bienes o servicios a nivel interno. El ultimito, ¿quién dijo yo? Fortalecimiento de la economía de bienes o servicios a nivel interno. ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere participar? ¿Quién dijo yo? ¿Quién participa? Y fortalecimiento de la economía de bienes o servicios a nivel interno. ¿Quién participa? ¿Quién dijo yo? Melissa, le tocó participar otra vez a Melissa. Sí, señor. Pues lo que entendí es que es una forma
en la cual cada país intenta evolucionar los Sí. productos del mercado en los diferentes sectores que se están manejando. Es correcto, sí. Entonces, recordemos, muchachos, que siempre la competencia va a ser buena en el sentido de que nos va a permitir mejorar, ¿cierto? Nos va a permitir crecer, nos va a permitir que las empresas colombianas, ¿cierto?, aprendan de aquellas empresas que vienen del exterior, ¿sí? Entonces, es importante esa apertura, ¿cierto? Porque aparte de las ventas, ¿cierto? En esas importaciones de esas empresas que están viniendo del exterior, ¿cierto? Nosotros podemos adquirir ese conocimiento para poder mejorar nuestros procesos a nivel interno. ¿Listo? Bueno, ahorita quiero que miremos el tema de un ejemplo en temas de comercio exterior. Entonces, espérenme un momento. A ver. Una pregunta, muchachos, ¿están viendo este Excelito que yo les estoy mostrando? ¿Me confirman? ¿Me dicen si sí o si no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí lo están viendo, ¿cierto? Listo, muchachos. La idea es que yo todas las clases vengan con ejemplos prácticos, ¿cierto? Porque aparte de la teoría que uno les pueda enseñar a ustedes, ¿cierto? El tema de política comercial y todos los temas que ustedes ven, es que uno como docente les pueda traer a ustedes casos prácticos de temas vivenciales que pasan en las empresas de uno relacionados con temas de comercio exterior. Me parece que eso va a ser muy valioso para ustedes. Entonces nosotros, muchachos, tenemos un cliente. Ese cliente se llama Lienzo Arte. Entonces ellos arrancaron sus procesos de importación con China, ¿cierto? Entonces quieren, así como lo que vimos ahorita en el tema de la teoría, decidieron abrirse al comercio porque definitivamente muchos de estos productos que ellos quieren traer, pues o no los consiguen acá o les sale, o no los consiguen acá, ¿cierto? No los consiguen o les puede salir mucho más económico trayéndolos del exterior, ¿listo? Entonces ellos quieren traer estos productos que ustedes ven ahí donde dice picture. Esperen, agrandamos un poquito más, donde dice picture. Entonces quieren ellos traer, esos son productos, ellos son una empresa que vende productos de pinturas y lienzos, etc. Entonces ellos quieren traer estas brochitas, estas pinturas que ustedes ven acá, esos son como témperas, esas pinturas que ven acá, unas brochas, unos temas de como unas paletas donde colocan las pinturas, ellos quieren traer eso, ¿sí? Entonces, muchachos, les tocó ir a China, ¿cierto? Para poder encontrar a ese proveedor. Entonces, ese proveedor nosotros cogimos, lo buscamos, utilizamos una plataforma que se llama Alibaba. ¿Han escuchado esa plataforma, muchachos? ¿Alguna vez? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Entonces, esa es una plataforma muy, muy, muy interesante al momento de que ustedes quieran buscar un proveedor en el exterior, ¿listo? Entonces, en esa plataforma, para que sea segura, entonces uno tiene que hacer ahí unos filtros hasta encontrar un proveedor que sea el que usted está necesitando para traer la mercancía. Entonces, ellos encontraron su proveedor por el tema, vamos un poquito para acá, por el tema del peso. Está aquí. Aquí un momento. Bueno, miramos esta parte, eso miramos lo otro. Entonces, a nosotros ahorita hablamos del tema del tema de los aranceles, ¿cierto? Entonces, para saber cuáles son los aranceles, se tiene que hacer la clasificación de la subpartida arancelaria. Entonces, ellos nos están clasificando la subpartida arancelaria. Entonces, recordemos, si lo van a ver, si no saben esto, lo van a ver más adelante. Entonces, la clasificación de la subpartida arancelaria, muchachos, va a 10 números. Entonces, la primera subpartida es la 32, 13, 10, 0000, la segunda es la 39, 26, 90, 90, y la tercera la 39, 23, 90, 0000. ¿Listo? Entonces, en esa cotización es muy importante el tema de la descripción del producto, cómo va a venir empacado. Un tema, muchachos, que es muy, muy, muy importante es el tema del idioma inglés. ¿A ustedes les gusta el tema del idioma inglés, muchachos? Cuéntenme. Sí, Sí, señor.
Bueno, muchachos, así no les guste, tienen que aprenderlo, porque definitivamente, muchachos, este es el idioma de los negocios internacionales, ¿sí? Porque usted todo se lo mandan en inglés, ¿cierto? Entonces usted tiene que tener la competencia, ¿cierto? Para poder entender lo que le están transmitiendo a ustedes. Entonces la negociación, muchachos, acá la negociación es un precio sí. Entonces ustedes más adelante me imagino que ustedes van a ver algo que se llaman los 5 internos. Entonces, ¿qué es el precio SIF? El precio SIF es que la persona en China, ¿cierto? El proveedor hace la producción de la mercancía, ¿cierto? La producción de estos kits la va a hacer, ¿cierto? Va a hacer el despacho de exportación, que es el despacho de exportación, hace referencia a los trámites de exportación, ¿cierto? Va a llevar la mercancía a puerto. Cuando hablamos de SIF, hacemos referencia a que es un embarque marítimo. ¿De dónde va a salir eso, muchachos? Eso va a salir del puerto de Ningbo en China, ¿cierto? Y ellos, el exportador, en ese caso el proveedor, es el que va a hacer, va a pagar el flete internacional, ¿listo? Entonces, ¿a dónde llega esa mercancía? Esa mercancía llega a Buenaventura, ¿vale? ¿Cuánto creen ustedes que dura el trayecto desde China hasta Buenaventura? ¿Qué dicen ustedes? 6 meses. ¿Cuánto? Una 6 semana. ¿Cuánto meses. se demora? 6 meses. Se demora un mes, ¿listo? 4 semanas, un mes. Entonces ese es el tiempo aproximado desde que sale del puerto, en este caso, ¿qué puerto es? El puerto de Ningbo hasta que llega al puerto de Buenaventura, ¿listo? Entonces yo sé, mi importador sabe que la mercancía puesta en Buenaventura le va a valer 7.370, ¿cierto? $70. Es muy importante, muchachos, el tema del peso bruto y el tema del volumen. Entonces, acá quiere decir que los 5.000 sets, ¿cierto? De los productos que mencionamos anteriormente, se van a venir en 4 pallets, en 4 estivas, ¿cierto? Y aquí están las dimensiones de cada una de las estivas, ¿listo? Cada uno de los pallets. Está el peso bruto y está el peso volumen, ¿sí? Esta información, muchachos, es muy importante al momento de poder calcular el flete internacional, ¿listo? Ahora, muchachos, cuando uno está haciendo un proceso de una operación de comercio exterior, ¿sí? Ya sea una exportación o sea una importación, cada una es un mundo totalmente aparte. Por eso, cuando ustedes arranquen a trabajar en esto, siempre tienen que analizar muy bien los casos y no confiarse, porque cuando uno se confía en comercio exterior puede cometer errores. ¿Listo? Entonces, aquí, como cuando ustedes vayan a hacer una importación, uno de los consejos que uno, como por lo menos yo doy, sí, es preguntarle al proveedor si la mercancía que yo estoy trayendo es mercancía peligrosa o no, porque si es mercancía peligrosa, el manejo es totalmente, tiene un cuidado especial. Entonces, cuando yo estoy trayendo estas mercancías, muchachos, si ven que aquí están los tarritos de pintura. Entonces, los tarritos de pintura son mercancía peligrosa. Entonces, al ser mercancía peligrosa, debe tener un cuidado especial, ¿cierto? Que debe un cuidado especial pues, por parte del transportista con el fin de no cometer ningún tipo de error en ese proceso de importación como tal. ¿Listo? Entonces, déjenme acá, les muestro un documento que se llama la hoja de seguridad. Esperen un momento. Acá. Listo. ¿Están viendo esto que dice SGS? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, esto es un reporte, ¿cierto? Entonces, ¿quién va a solicitar esto? El agente de carga. Entonces, el agente de carga es el encargado, ¿cierto? De poder trasladar la mercancía. Entonces, el agente de carga ve que ustedes están importando pinturas. Entonces, va a decir, este producto, quiero conocer un poco más de este producto con el fin de saber si lo puedo consolidar o no. Entonces,
¿Qué es consolidar carga? Si es cuando en ese buque, ¿cierto?, que va a provenir de China hasta Buenaventura, viene carguita de diferentes importadores de Colombia, ¿cierto? Entonces yo necesito saber en qué espacio de ese buque yo puedo acomodar esa carga y si la puedo acomodar o no, ¿listo? Entonces acá está nuestro reporte. Como ustedes pueden ver, aquí toda la información está en inglés, por eso es tan importante el tema del idioma inglés. Entonces aquí está el Safety Data Sheet, que esto se le conoce como hoja seguridad. Y están todas las características de mi producto de importación, ¿listo? Entonces el agente de carga, ¿hasta dónde se va a ir, muchachos? ¿Hasta dónde se va a ir? Hasta donde dice Handling and Storage. Eso quiere decir que es el manejo que le deben dar a esa carga. Entonces el agente de carga empieza a revisar, ¿cierto?, cuáles son las características del producto para saber cómo es que lo tienen que manejar y cómo lo tienen que acomodar, ¿cierto?, con el fin de que, de que no vaya a pasar nada en el buque cuando sea el traslado desde China hasta Buenaventura, ¿vale? Ahora, eso por la parte del agente de carga, ¿vale? Pero también vamos a empezar a revisar cuál sería la función del agente de aduanas. Espérenme un momento acá. Bueno, acá no lo tengo a la mano, ¿sí? Entonces, el agente de aduanas es el encargado de hacer el proceso de nacionalización. Ellos me van a cobrar unos costos, ¿cierto?, por ese proceso de nacionalización y me van a decir cuáles son los impuestos a pagar de ese producto de importación, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta lo que nosotros vimos del arancel el día de hoy, es el producto que yo les acabé de mostrar, ¿cierto? Ese kit, ¿cierto? El arancel que tiene que pagar es del 15%, ¿cierto? Este es un arancel un poquito alto, ¿sí? Entonces, después, muchachos, de que yo saque todos los costos de la importación, ¿cierto? Entonces, antes de hacer la compra internacional, tengo que costear la importación. El importador dirá si definitivamente hace o no el proceso de importación. ¿Listo? Entonces, ¿les quedó claro ese tema? Sí, profe. Bueno, Listo, muchachos. Entonces, la idea es poder compartir con ustedes este tipo de ejemplos, ¿cierto? Que ustedes los vaya acercando cada vez más, que los acerque allá al tema de cómo es el trabajo como tal en una operación de comercio exterior. ¿Listo? Hablemos de la actividad evaluativa. ¿Cómo van con eso, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor, te escucho. Bueno, es que hoy estaba viendo una noticia sobre que las autoridades incautaron un cargamento de zapatos de contrabando que provienen de China. Mi pregunta es si el de la aduana, el encargado de la aduana, verifica como la legalidad de ese cargamento. O realmente quién es En contrabando. Sí. Listo. Entonces, digamos, ¿eso quién me está hablando ahí? Juan David. Juan. Entonces, Juan David, ahí para pillarse eso, pueden pasar dos cosas. Lo primero es lo que yo expliqué, el tema de los precios de referencia. Entonces, tal cual el ejemplo que yo te hice con el tema de los zapatos. Entonces, llega el buque, ¿cierto? Entonces, la persona de la DIAN va a decir, déjeme ver los documentos. Yo quiero ver el tema de los documentos. Cuando vea la factura de comercial, ¿sí? Y si ve que esos zapatos están muy por debajo del costo de producción, él va a decir, yo voy a tomar esta mercancía, ¿cierto? Porque al final él va a decir, la mercancía está incurriendo, ¿cierto? En esta operación de comercio exterior se está incurriendo en dumping, ¿sí? Entonces él tiene la potestad para poder tomar la mercancía, ¿cierto? Otra de las cosas que pudo haber pasado ahí, ¿cierto? Es que la mercancía haya salido en las operaciones de comercio exterior, Juan David, pasa, ¿cierto? De que todo esto puede pasar, ¿cierto? De que la mercancía es ilegal y la saquen del puerto, ¿cierto?
pero cuando la saquen del puerto, la Policía Nacional en cualquier momento, si ve que la mercancía está yendo, le puede decir al conductor, déjeme ver los documentos de importación. ¿Qué documentos de importación le va a pedir? La factura comercial, la lista de empaque y la declaración de importación. En la declaración de importación va a decir si pagó o no pagó los impuestos. Si al momento de presentar la declaración de importación, no, al momento de que lo paren, no tiene la declaración de importación, la persona de la policía, ¿cierto? Va a decir, pues la mercancía pues es ilegal porque no está en libre circulación, ¿vale? Entonces, si tú me preguntas a priori, esas son como las dos opciones que creo que pueden haber pasado, ¿sí? Que en puertos, en los inspectores de la DIAN hayan dicho no. Cuando miraron la factura comercial dijeron, esto está por debajo de los costos de producción, voy a incautar la mercancía, o que haya salido y la policía le haya pedido los documentos al transportador y él no tenga la declaración de importación. O sea, son como las dos alternativas que pudo haber pasado con el tema del caso que tú me estás mencionando. Ok, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario, muchachos? No, no hay más preguntas, ni comentarios, ni nada. Profe, una pregunta. Señora. Profe, referente a la actividad evaluativa, bueno, en tema de los esquemas, ¿necesariamente hay que hacer un solo esquema o podemos hacer varios? O bueno, dos por lo menos. Están viendo mi Excelito, ¿cierto? ¿Qué aspectos Sí, a señor. calificar? Sí, ¿Lo están señor. viendo? Esto es lo que entonces, yo como califico, lo que ustedes ven ahí, ¿cierto? Yo voy a mirar si hay una introducción. Si hay introducción, yo le coloco sí. Introducción, sí. Yo voy a mirar organizador o organizadores gráficos, pero necesito uno que haga instrumentos de la política comercial. ¿Qué son los instrumentos de lo que hablamos hoy? ¿Cierto? De lo que hablamos hoy, yo necesito ver uno o varios, pero necesito ver organizadores gráficos. Si yo los veo, yo le coloco sí. Necesito ver organizadores gráficos de las teorías del comercio internacional, que eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Entonces yo le digo sí. Creo que las instrucciones dice unas conclusiones, entonces usted al final colocó unas conclusiones, entonces no colocó las conclusiones. Y que maneje normas APA. Dentro de las normas APA, muchachos, yo creo que lo más importante es que ustedes todo lo que saquen lo citen, ¿cierto? Si usted todo lo que usted sacó y buscó lo sacó del eje, entonces usted coloca la fuente bibliográfica, eje temático número 1 de la Fundación del Ariandí, ¿cierto? Entonces digamos que sí. Entonces yo califico así, yo le digo sí, sí, no, sí, y al final yo a usted le coloco su nombre y le doy una retroalimentación ya del trabajo en general de lo que yo vi y lo que yo leí. ¿Listo? Entonces, siempre me gusta mostrar este Excelito porque aquí usted va a ver qué es lo que yo le voy a calificar, ¿vale? Entonces, lo que usted está viendo acá es lo que usted va a ver allá, ¿cierto? Más unos comentarios que dice el profesor César Jiménez, ¿vale? Es un trabajo muy fácil, muy sencillo. Yo creo que no hay pérdida en este trabajo, ¿sí? De cuidado el tema de las normas APA, ¿cierto? Y sobre todo que siempre todo lo que ustedes lo hagan, lo citen, ¿cierto? Unas buenas conclusiones, ¿cierto? Entonces usted puede hacer, o otra opción con las conclusiones es que usted haga el organizador gráfico del instrumento de la política comercial, conclusiones. Organizador gráfico de las teorías del comercio internacional y conclusiones, ¿listo? Y una introducción, ¿vale? Por favor, no me gusta que coloquen hojas y hojas y hojas de objetivos, de los objetivos, de los objetivos, no. Necesito ver estas cosas, ¿cierto? Estas 4 cosas, normas APA, que se vea ordenado, que se vea con el tema de las bibliografías, ¿listo? Pero no me coloque índice, no, índice, portada, contraportada, no. Su portada, ¿cierto? Su introducción, que usted coloque eso, sus conclusiones y que tenga una bibliografía, ¿vale? Ese es el trabajo que yo necesito. ¿Listo? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar el encuentro del día de hoy? Profe, Señora. nosotros tenemos la posibilidad de enviarte como un trabajo antes de cargarlo a la plataforma o es solamente con las No,
Sí, hubo un muchacho, no sé cuál fue el de los muchachos que me lo envió, porque digamos que eso yo no lo puedo hacer, porque eso sería doble trabajo para mí, ¿cierto? Ok. Él me preguntó algo similar, ¿cierto? Yo al chico, no sé si el chico está acá, le mostré algo parecido, ¿cierto? Le miré que tuviera la introducción, el organizador, las conclusiones y las normas APA, ¿cierto? Ya en este fin de semana o el día lunes yo los empiezo a calificar, ¿sí? Pero digamos que yo sí tengo como mucho cuidado con el tema de los tiempos, ¿sí? Entonces, yo creo que el trabajo no está difícil, es muy claro, ahí ustedes tienen el material, entonces es que ustedes tengan en cuenta esto y lo monten, ¿listo? Por favor, entregarlo con tiempo, ¿listo? La fecha límite creo Ok. que es el lunes sobre la medianoche, ¿cierto? Entonces, el tema es que la plataforma ya ahorita, muchachos, como los presenciales ahora están también trabajando esta plataforma, esto se va a empezar a cargar y cargar y cargar, ¿cierto? Entonces, si usted lo deja el lunes para por la noche, ¿cierto? Imagínense, porque ya no solamente son los estudiantes virtuales, sino los estudiantes virtuales y presenciales que están en esta plataforma. Entonces, mi recomendación es que usted no deje esto para lo último, sino que lo haga con el tiempo suficiente para que no se lleve sorpresas al momento de cargar los trabajos. ¿Listo? Pero, profe, al momento Sí, señor. que tú te refieres de que el manejo de los tiempos es lo que nos acabas de decir, de no cargar el trabajo el mismo día, porque pues tú dices que si por ejemplo no lo carga el sábado, tú ya lo empiezas a calificar, ¿sí? ¿Es lo Es que que te ahí hay entiendo? personas que hay personas que me lo entregaron, ¿sí? Hay como unas 5 personas. Ah, ya, ya. Ya hay personas que lo montaron. Entonces ya la idea es que yo este fin de semana empiece a calificar esos trabajos de los que ya lo montaron, Ah, ok, ok, como ok. para ir saliendo de trabajo. ¿Listo? Bueno, profe. Sino que yo digo, no es que me lo manden por correo electrónico, porque no. El trabajo es el que ustedes entregan, ese es el que yo voy a calificar como tal, el que está montado en la plataforma, ¿vale? Ok, bueno, profe. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta adicional o ya quedó todo claro? Alejandro va a preguntarle. Sí, profe, es que en el organizador gráfico de las teorías del comercio internacional, yo lo que hice fue hacer una línea de tiempo. ¿Si es válido o está mal? Organizador gráfico hay muchos, ¿sí? Desde que su merced incluya, ¿cierto? Las teorías del comercio que están ahí, todo organizador gráfico es válido, pero recuerda que aparte de colocar el organizador gráfico, la conclusión es muy importante, ¿cierto? Porque uno puede colocar el gráfico, pero bueno, ¿qué significa el gráfico que está ahí, ¿cierto? No puede utilizar el que sea, siempre y cuando pueda sustentar por qué puso ese, ¿sí? O la información que está colocando ahí. Ok, listo, profe, gracias. Listo, muchachos, si no es más, o más preguntas, ¿quién tiene preguntas? ¿Alguien por ahí? ¿Más preguntas? Profe, ¿este queda grabado y tú lo cargas hoy mismo o mañana? ¿Quién me estaba hablando ahorita que no le escuché bien? Algo me pasó con el audio. Este Yesenia, te lo que escucho. hace. Sí. Este queda grabado y tú lo cargas mañana. Queda grabado y Esa es la queda idea. guardado. Tú no lo Entonces, yo no cargas, es una sé, plataforma. sí, pero yo también se los envío por correo, ¿sí? Por el correo interno de la plataforma. Entonces, yo lo Ah, ok, cojo, ok. yo mañana les hago eso, ¿vale? Entonces yo se los envío por el correo interno donde yo a ustedes les hago las comunicaciones y también lo dejo en foros de discusión, también está ahí, ¿cierto? Ah, bueno, Entonces sí, tienen señor. como por esos dos lados para escuchar esto, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Listo, muchachos, entonces todo por hoy. Entonces la idea es que sigamos sacando el tiempo todos los jueves a las 8 de la noche para que nos podamos reunir, ¿listo? Listo, Listo, profe, profe, gracias. muchas gracias. Listo, que descansen, muchachos. Un abrazo a todos. Hasta luego, profesor. Muchas Vale. gracias. Igualmente, profesor,